Hola amigos del canal, en esta ocasión quiero compartir con ustedes un video que no va a ser muy largo, ya, pero que va a tener un buen contenido, que se trata de cómo prensar las maderas con este tipo de prensas o sargentos. Las hicimos acá en el taller, así que los voy a compartir con ustedes al final de este video. Antes de prensar cualquier madera, siempre tenemos que tener en cuenta que estén cepilladas, que estén bien cepilladas, que estén lo más pareja posible, y también que los cantos también estén parejos, ¿ya? Porque al momento de prensarlas, la idea es que ya estén lo bastante parejos para que no sea necesaria tanta fuerza al momento de prensarlas, ¿ya? Lo otro, hacer unas pequeñas marcas en las uniones donde vamos a prensar, para que al momento de que llegue el momento de prensado, guiarnos por esas marcas y así saber cuál es la cara de las maderas que nosotros vamos a unir. En este caso tengo aquí unas uniones que no las hice muy marcadas para que después sean fácil de sacar con el lijado, pero ahí se pueden ver, ¿ya? Esas son las guías que nos van a ayudar al momento de prensarlas. Otro dato es que uno tenga las manos lo más limpias posible, ya que no estén con residuos aceitosos. Las maderas tampoco que hayan sido por casualidad pasadas a llevar con algún tipo de aceite, ya, entonces que estén lo más natural posible, porque si tienen un residuo de aceite al momento de encolarla, estas no van a pegar bien. Lo otro, al momento de prensarlas, tenemos que tener en cuenta los anillos de la madera. Como pueden ver, este va con sus anillos hacia abajo, el cual este tipo de corte de madera se llama tangencial. También lo tengo en un video, si lo quieren buscar en el canal, explico los cortes de la madera. En este caso, el modo de prensar dos tipos de madera tangencial es uno con sus anillos que van hacia abajo y el otro con los anillos que van hacia arriba, ¿ya? Porque esto va a evitar que la madera se tuerza más fácil. Si colocamos los dos anillos en la misma dirección, van a tirar los dos a torcerse fácil hacia la misma dirección. Por eso se colocan en lados contrarios, para que se evite esa torsión de la madera. Con eso dicho, vamos a empezar con nuestro proceso del prensado. Entonces vamos a empezar. Regulamos el ancho de las maderas que vamos a prensar en nuestra prensa. Por acá tenemos la otra. Ese diámetro estaría bien. En realidad estas prensas ejercen bastante presión. Yo he prensado maderas bastante anchas con ellas, así que funcionan bastante bien. Entonces vamos a prepararnos para encolar. Yo al momento de encolar utilizo un trocito de madera delgado que me quedan de los retazos. Así evito pasarle el dedo a la cola donde vamos a prensar, porque puede que nuestras manos estén con aceite y eso va a evitar que el pegamento haga bien su función. Por eso utilizo siempre un trocito de madera. Esta sería una cara que le vamos a echar pegamento. Esta no le vamos a echar, generalmente yo le echo solamente a una cara. Esta sería otra cara y esa sería otra cara. La última la vamos a dejar sin encolar porque va a llevar ese lado el pegamento que va a ir encolado en esa posición. Vamos a echar no tanto pegamento, ya que no es necesario bastante pegamento para que
pegue bien, al contrario. Ahora distribuimos, como se pueden dar cuenta, ven que no era necesario tanto pegamento. Con la porción adecuada les pegará bastante bien. Antiguamente los carpinteros, al momento de encolar, les echaban en esta parte granitos de sal gruesa para poder fijar que se fijara mejor la madera al momento de prensar. Ya otros lo hacen con granitos de arena, pero en realidad no es tan necesario. Ya si esto está bien prensado, pegará súper bien. Generalmente una madera bien prensada al momento de partirse, si está bien prensado, se partirá en cualquier otra parte menos en donde fue encolada la madera y fue prensada. ¿Ya? Así que habiendo un trabajo bien hecho, esto va a quedar súper bueno y duradero. Ahí lo estoy acercando para que puedan ver cómo distribuimos el pegamento. Este en realidad le faltó un poquito, fue poco. Echamos otro poquito y distribuimos. En realidad, si tiene bastante pegamento, lo único que va a pasar es que se desborde el pegamento en las uniones cuando estos sean prensados. Ya, así que no hay ningún problema si le echan de más. Ya. Ya. Tenemos nuestros cantos encolados. Aquí viene la parte que les decía yo de las marcas. Esa marca la tenemos que hacer coincidir, porque aquí uno se puede equivocar y puede colocar esa tabla ahí, esa madera, ya, pero esto nos está diciendo que tenemos esa marca, entonces la hacemos coincidir con la otra marca, ya. Para eso son las marcas de guía en la madera, para no equivocarnos al momento de prensar. Esa igual tiene una marca ahí, esta no la tiene, entonces no iría en ese lado, pero sí iría en esa posición, ya. Y la última que sería ahí. Ahora vamos a ir prensando de a poco. Ahí fijamos nuestras maderas. ¿Qué pasa en este punto? Nosotros ya vamos a empezar a ejercer presión sobre las maderas. ¿Qué va a hacer la madera al tener cola? Esta se pone un poco más refalosa y va a tirar como esta parte a levantarse, ¿ya? Entonces, bueno, colocamos un fierro por abajo, otro por arriba y colocamos unas prensas C y hacemos presión. Y eso evitaría que la madera se levante. Lo otro más simple sería colocar otra prensa, pero en vez de ir por abajo, esta se puede colocar por arriba. Ese sería el ancho para nuestra madera. Con esto evitamos que la madera se arquee hacia arriba, ya que esta va a ser la fuerza de que se mantengan niveladas, y la otra las van a mantener niveladas por abajo. Y vamos haciendo presión también en los otros asientos. Como pueden ver,
la madera se mantiene recta por esta prensa y también se mantiene recta por las prensas de abajo. Vemos que estén bien, ahí ya estarían ya prensadas. Nos quedan unos residuos de cola, yo no los retiro en este momento, los prefiero retirar después cuando estén ya un poquito más secos. Puedes retirarlo con una espátula, o si lo hacen en este momento lo pueden hacer con un pañito húmedo y van retirando la cola. Lo otro, que no se me vaya, como se puede ver ahí, las maderas no están todas parejas, ya están un poquito corridas, un poquito deslizadas, pero eso está dentro del margen de lo que nosotros vamos a necesitar para la pieza que estamos prensando estas maderas. Yo necesito que sea de un ancho de 38 centímetros. En este caso, este mide 38,8, o sea, tengo 8 milímetros de margen. Ya que después, cuando esto ya esté prensado, yo los voy a cortar y así dejo la medida que necesito. También el largo es de 44 centímetros, ¿ya? Y yo lo dejé de 45 centímetros. O sea, siempre hay que dejarle un margen hacia ese lado como a este, para después poder rectificar y dejar la madera escuadrada. Y yo ahora lo dejo prensado y lo estaría soltando mañana. Ya, generalmente ahí le estoy dando como 12 horas de prensado. Espero que el video les haya gustado. Si es así, denle un like, compartan, dejen su comentario y nos vemos en un próximo video.